Cordial saludo, mi nombre es Paula Fernanda Rueda García, pertenezco a la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales y el programa de Derecho y Ciencias Jurídicas. En la presente sustentación hablaré sobre mi anteproyecto, el cual tiene el título de Factores de causalidad de la violencia intrafamiliar en la primera infancia en el municipio de Tamarauca. Como línea de investigación que se emplea en ese proyecto es Desarrollo Humano, Jurídico y Social Sostenible, la cual comprende espacios de discusión teórico-prácticos dados en las problemáticas jurídicas y sociales que afectan a la población colombiana, con el fin de garantizar ciertos saberes en los que se incluye la participación de actores sociales, entidades públicas y privadas, académicos y particulares vinculados a los procesos en que se envuelven los derechos de las personas y el ser humano como un pilar fundamental para realizar la investigación. Teniendo como base los objetivos de desarrollo sostenible, se encuentra conveniente ligarlos al número 10, que tiene como nombre la reducción de la desigualdad. Esto se da porque los niños se encuentran en riesgo de ser excluidos en muchos ámbitos e inmersos en las desigualdades a los que se ha sometido por la sociedad. Como su línea encontramos el derecho público. En la descripción y formulación del problema encontramos las razones por las cuales escogí este proyecto. La sociedad está cansada de los atropellos contra los infantes y considera bueno tratar ese tema para que este fenómeno social disminuya. Existen diversos factores y causalidades por las cuales se considera que el maltrato intrafamiliar, esto porque los niños son una población vulnerable y en muchos casos son sus padres o cuidadores las personas que los agreden, lo cual agrava esta situación. Sería correcto decir que la violencia intrafamiliar, vista como un problema de salud pública que afecta la integridad física y mental de los niños de un sector muy amplio de la población infantil colombiana y consecuente de la sociedad, esto lo he dicho por Amar y Verduca en el 2011, ya que el agredir a los niños o que ellos vivencien el maltrato intrafamiliar les afecta directamente. Se dice que el maltrato intrafamiliar es un problema multicausal, en el cual intervienen una serie de características que son indispensables para entenderlo. La parte cultural, social e histórica se debe tener en cuenta en el momento de hablar de esta problemática, ya que desde ella se tiende a normalizar muchos comportamientos. Durante la transmisión y costumbres tradicionales, en la sociedad se ha logrado consolidar conductas ligadas a disciplinas severas que conllevan a maltrato contra los niños, lo cual en este proyecto queremos mitigar y dar a conocer que esos comportamientos no son normales y sanos. Todo esto nos conlleva a la siguiente pregunta. ¿Cuáles son los posibles factores que influyen en el maltrato infantil dado en la violencia intrafamiliar en la población de niños de 1 a 5 años en el municipio de Tamarauca? Los objetivos que se establecen en cuestión de esta problemática están ligados a encontrados o en los mismos. Como objetivo general se plantea la determinación de los posibles factores por los cuales se da la violencia intrafamiliar en los niños de la primera infancia en el municipio de Tamarauca, a través de la recolección e investigación de la información que se ha plasmado a lo largo de los años por parte de las personas que se han interesado en esta problemática. Gracias a este hecho, es posible estudiar las tipologías de maltrato presentes en los niños de 1 a 5 años que han sufrido algún tipo de maltrato intrafamiliar y que son el estudio del presente proyecto. Como objetivos específicos hallamos como primero indagar qué factores de causalidad provocan la violencia intrafamiliar en los niños de la primera infancia en el municipio de Tamarauca. Como segundo, encontramos qué tipos de violencia intrafamiliar evidencian estos niños. Como tercero, evaluar qué papel tienen los padres o cuidadores de ellos en el hecho de que los niños presenten violencia intrafamiliar. En la justificación del problema se encuentra que la realización de esta investigación es importante para conocer los casos en que los niños menores de 5 años han sufrido una vulneración en el ámbito familiar. Se entiende por violencia intrafamiliar todas aquellas lesiones sufridas en personas cuyos agresores son miembros de su familia o personas con las cuales ha tenido o se tiene un vínculo afectivo. Entre ellas se incluye la violencia contra niños, niñas y adolescentes. Esto lo he hecho por el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas en el 2019. Lo que me motiva a indagar sobre esta problemática es para adquirir el conocimiento y ayudar a buscar una forma para mitigar el maltrato a los niños, ya que las consecuencias a largo plazo para estos niños varían desde efectos nocivos en su desarrollo hasta trastornos psicológicos, psiquiátricos y orgánicos. Esto lo he hecho por Araujo en el 2010. La sociedad en algún momento ha creído que corregir a los infantes por medio del maltrato es algo normal. Esta creencia está errada porque no se debe permitir ninguna forma de maltrato contra los niños. Lo que se dice aceptado según los criterios de la sociedad no siempre es lo verdadero
y la sociedad le da el visto bueno a muchos de estos hechos. Lo que se quiere lograr es que la sociedad, aún más específico, los habitantes del municipio de Tamarauca, tengan conciencia de estos actos y visibilicen los daños. Así, de esta parte, la poca información encontrada en bases de datos institucionales que se preocupan por esta cuestión y no lo vean como algo muy común, sino como por una problemática que surge. En los marcos referenciales tenemos el marco teórico, en el cual se habla que la problemática abordada en el presente proyecto son las posibles causalidades o factores que influyen en el maltrato intrafamiliar que se genera en la violencia intrafamiliar en la población de niños de 1 a 5 años. La violencia dada en el ámbito del hogar es algo que ha pasado de generación en generación. La sociedad durante mucho tiempo intentó normalizar los golpes, maltratos, los gritos y demás comportamientos que afectan a los integrantes de la misma. En otras épocas este tema no se trataba, era algo con lo que la familia vivían en su privacidad. No se denunciaba, no era normalmente aceptable hablar con otras personas sobre las agresiones dadas en el ámbito del hogar. Es importante saber que la violencia transfamiliar afecta a muchas familias en nuestro país y en el mundo entero. No importa a qué clase social pertenezca, qué religión tenga o qué edad tengan sus integrantes. Es un tema de gran complejidad que los diferentes tipos de violencias que se dan. López, en su escrito sobre el tema que se está abordando, establece una clasificación de los modos en que se presenta la violencia. Estos son violencia física, psicológica o emocional, violencia sexual y violencia económica. La violencia física es la forma de maltrato en la que se determina que existe un contacto directo con el cuerpo, que no sea deseado por la persona o el niño que la vivencia. Se da por medio de golpes, patadas, pellizcos y demás expresiones de abuso que ocasionan algún tipo de lesión física. La violencia psicológica o emocional está relacionada con las acciones u omisiones que degradan o controlan acciones y creencias, decisiones por medio de mecanismos tales como amenazas, intimidaciones con el objetivo de atacar los sentimientos de la víctima mediante las críticas, el aislamiento, entre otros. La violencia sexual es importante al sujeto ideas y actos sexuales en los que se refleja en un no consentimiento ni voluntad propia de la víctima. Como último modo de violencia que establecía por López, en la familia se encuentra la violencia económica, en la cual el dinero es el componente que se utiliza para chantajear. Suele darse en acciones como esconder el dinero, quitar el dinero, eso con el fin de que la víctima haga ciertas cosas no acordes o no deseadas para su obtención. Se considera pertinente estudiar los factores asociados a que ocurra la violencia intrafamiliar. Para Treviño, en las revisiones literarias encontradas, dijo que habló sobre los factores biológicos, como las lesiones en el sistema límbico, en los lóbulos frontales, temporales y con anomalías en el funcionamiento de la serotonina. Tienen una relación anticipada a este hecho, pero él mismo en una de sus recomendaciones finales en la investigación sobre violencia intrafamiliar estableció que no deben estar fragmentados y deben encaminarse a la búsqueda de marcadores biológicos. Para Martínez y Richard, los niños que son testigos o víctimas directas de violencia presentan unas altas probabilidades de padecer depresión u otros tipos de sintomología emocional, lo que refleja que la parte psicológica del menor se ha afectada teniendo en cuenta los factores psicológicos de la violencia por los que ha tenido que pasar. Por otro lado, Mulvey concluyó que las enfermedades mentales son un factor de riesgo para el paso de la violencia, así como el abuso crónico de unas sustancias. Se habla de unos patrones particulares en las zonas porque cada comunidad establece en ocasiones lo común para los habitantes que en ella vive. No son lo mismo normalizar las de alguien que vive en La Guajira a las que alguien que vive en la Amazonía o otra parte del mundo. Como último factor que posibilita la violencia intrafamiliar se cuenta el factor social, ya que la parte social influye en el momento en que se influyen comportamientos y conductas violentas dentro de la familia que se ha transmitido de generación en generación normalmente. Encontramos el marco geográfico. La población estudio del presente proyecto se encuentra en el país de Colombia, el cual está ubicado en el extremo norte de Sudamérica. Colombia es un país multicultural, rico en biodiversidad, organizado políticamente en 32 departamentos. Arauca es uno de los departamentos que conforman el país, ubicado al este, exactamente en la región Orinoquía. Y Arauca es un municipio de los 7 que conforman este departamento. El proyecto se basa en la población infantil de 1 a 5 años
de este municipio. Su economía está basada en la ganadería y la agricultura. En esta diapositiva se evidencian las respectivas banderas que identifican la población que se estudió en cuestión del presente proyecto. La primera bandera es la bandera de Colombia, la que sigue es la Arauca y la última es del municipio de Tamarauca. En el marco legal se establece que en el artículo 44 de la Constitución Política se dicen que o se dan una serie de derechos fundamentales para los niños. Algunos de estos son la vida, la salud, la educación, el amor y el cuidado. Por lo que quieren lograr con esto se encuentre en la norma de norma, o sea, en la Constitución, es que cada niño del país se le reconozca unos derechos, teniendo en cuenta que son una población vulnerable. En Colombia existe la ley 1098 del 2006, por la cual se expide el Código del Menor, el cual tiene como fin el establecimiento de normas sustanciales y procesales para la protección de niños, niñas y adolescentes, garantizando el ejercicio de sus derechos y libertades consagrados en las reglas y tratados que lo acompañan. En el marco conceptual encontramos el maltrato infantil como el tratamiento extremadamente inadecuado que los adultos encargados de cuidar al niño le proporcionan y que representan un grave obstáculo para su desarrollo. Esto lo he hecho por Díaz en el 2001. También se dice que la familia es la unidad más pequeña de la sociedad, compuesta por unas personas unidas, por un lazo de parentesco. Esa unión puede deberse a vínculos consanguíneos o vínculos constituidos reconocidos a nivel legal y social, como es el caso del matrimonio y adopción. El escenario de la violencia es donde se desarrolla la infancia de los niños, es donde los pequeños aprenden los valores y es en el lugar donde se supone que deben de sentirse protegidos, más no vulnerados. La metodología que se utilizará en este proyecto son las siguientes. En esta investigación se realizará un tipo de enfoque cualitativo, puesto que en esto no se utilizará otro mecanismo en el cual sea necesaria la intervención de números o cantidades como herramientas para resolver las preguntas y el problema por el cual se desarrolla el proyecto, teniendo en cuenta que su desarrollo es no experimental, con un alcance de correlaciones. La población estudio en este proyecto son los niños del municipio de Tamarauca y su muestra son los niños entre las edades de 1 a 5 años. El procedimiento para la recolección de información se considera son las encuestas, como técnica para recolectar esa información. Los instrumentos para la recolección de información fueron el análisis de la información desarrollada en el presente anteproyecto y como secundaria la información recolectada a partir de diversos factores. Las técnicas que se van a desarrollar para evaluar los resultados obtenidos y hacer la debida interpretación de los datos conseguidos en las encuestas son las observaciones y el debido análisis ejercido en la tabulación y clasificación de las respuestas de las encuestas, con técnicas tales como la deducción del desarrollo por la población y el empleado en el cual se emplea esta herramienta. En la publicabilidad y los productos se encuentra que con el fin de lograr una transmisión de los conocimientos recolectados en el desarrollo del presente proyecto, se realizará una ponencia en la institución con el fin de establecer una charla sobre la violencia intrafamiliar en los niños de la primera infancia. También lograr identificar las causalidades y las tipologías por las cuales los niños menores de 5 años son violentados por los padres o los cuidadores, teniendo en cuenta que existen diversos factores que influyen en este suceso y conocer las cifras del maltrato intrafamiliar que ocurren en el municipio de Tamarauca, para que de este modo buscar unas alternativas y unas ayudas por medio del proyecto con el cual se busca una disminución de los casos de violencia en los infantes. Finalmente observamos las bibliografías en pantalla. Les agradezco por su atención.